Bueno, entonces damos inicio a nuestra clase. Vamos a empezar a grabar la sesión, haciendo ya las 11:37 de la mañana. Vamos a hacer el llamado a asistencia, entonces para que por favor estemos bien pendientes. ¿Listo? Anaya Cervantes, Carlos Andrés. Anaya Cervantes, Angulo Hernández, Miguel Ángel. Presente. Perfecto. Avendaño Salazar, Jessica. Presente. Becerra Alegría, John Alexander. Presente. Briñez Reina, Michelle Dayana. Briñez Reina, Michelle Dayana. Caraballo Zapata, Rubén Darío. Presente. Castro Valencia, Daniela. Castro Valencia, Daniela. Clavijo Reina, Fabián. Presente, profe. Muy bien. Clavijo Reina, Melanie. Presente. Cubillo Celis, Nicolás. Cubillo Celis, Nicolás. Dávila Álvarez, Luis Felipe. Presente. Devia Soto, Emily. Presente. Feo Ortiz, Derly, Tatiana. Presente. Fonseca Cardoso, Daisy Alejandra. Presente. Fonseca Prada, Kevin. Fonseca Prada, Kevin. González Fonseca, Brenda. González Fonseca, Brenda. Gutiérrez Peñuela, Heidi. Presente, profe. Profe, disculpe, usted me llamó, Hernández. pero no alcancé a responder. ¿Quién eres? Espérame, termino la lista y ya me vuelves a decir y ahorita les doy a ver a quién me llama. Listo, profe. Eh, Gutiérrez, Hernández, Peto, Amy. Presente. Listo. Linet Medina. Linet Medina. Macías Lady. Heidi. Macías Heidi. Presente. Martínez García Michel. Presente, profe. Martínez García. Ah, vale. Martínez López.
Dianis. Presente. Listo. Mateus Jiménez Joan. Presente. Mateus Jiménez. Bien. Mendoza Ledesma Heywil. Presente. Morales Acevedo Anderson. Morales Acevedo Anderson. Naranjo Rego Alejandra. Naranjo Urrego Alejandra. Nieto García Valentina. Presente. Listo. Ortiz Palomo Brian. Presente. Remigio Montiel Luis. Presente. Listo. Ríos Arrieta Jordis. Ríos Arrieta Jordis. Rodríguez Cristancho Angerli. Rodríguez Cristancho Angerli. Rojas Loaiza Fernanda. Rojas Loaiza Fernanda. Rojas Castillo Juan David. Perdón, Rosas Castillo Juan David. Rosas Castillo Juan David. Salgado Llanos Juliet. Presente. Bien. Valencia Crespo Jesús. Valencia Crespo Jesús. Vera Ruiz Verónica. Presente. Bien. Zamora Linares Joan. Presente, profe. Listo. Hurtado Pinzón Jonathan. Presente, profe. Listo. Barrios Tole Cristian. Presente, profe. Perfecto. Ospina Duarte Michael. Ospina Duarte Michael. Castro Rivera Cristian David. Listo. Ahora sí. ¿Alguien nos llame? A mí, profe. ¿A quién?
Dígame el nombre, por favor. Ponce Capra, Kevin David. Listo. ¿A quién más? ¿Quién Vale. más acaba de llegar? Crepo, Jesús David. Galindo Crespo. Daniela Castro, no me llamaste. Espera un momento, digo que no encuentro el chico que me acabo de decir. ¿Me puede confirmar? ¿Es Rosas? No. ¿Rosas Juan David? ¿Rosas Castillo Juan David? No. Listo, ¿y quién fue la última que me dijo? ¿No me escucharon? Bueno, ¿Me escuchas? listo. Daniela Castro. Sí, señor. Listo. ¿Y quién era el otro? Juan David Rosas. Jesús David. ¿Cómo? Rosas Castillo Juan David. Listo. Bueno, entonces, después de llamar a asistencia, quedamos entonces pendiente a, pues, a lo que veníamos realizando en la clase de ciencias políticas. Espero les haya ido muy bien. Digamos que hoy sí quiero como avanzar un poco en lo que hemos venido trabajando. Igual pues recuerden que el trabajo del módulo es muy importante porque les va a permitir pues ir avanzando también, sobre todo pues en afianzar conceptos que ya hemos visto, como el ejercicio desde la democracia y toda la cuestión. Ya estamos en estos momentos en el tema de Estado-Nación, ¿sí? Y pues lo que buscábamos para el día de hoy era investigar los distintos símbolos que representan al Estado-Nación, investigar y definir tres tipos distintos de gobierno, cuál es el tipo de gobierno colombiano y por último investigar los distintos símbolos que representan al Estado colombiano. Entonces, con base en ello, les recuerdo, solamente 6 personas me entregaron la tarea y eso es un tema preocupante, ya que pues se supone que ustedes son un grupo prácticamente de 33 personas. Lo mismo sucede con el módulo, solo 5 personas me han entregado trabajo de las 34 a las que están asignadas a esta clase. Entonces tengan ahí ese tema pendiente porque pues a partir de ello es que están sus notas. Se viene un 1 de mayo que pues básicamente les va a permitir adelantar a ustedes pues lo que tengan en deuda con el colegio. Y pues nada, yo sí soy de los que les digo, no importa si ya pasó el tiempo establecido, suban sus tareas, sus evidencias, porque pues siempre un cero va a restar. Entonces, si ustedes son astutos con el tema, entregan sus evidencias, porque mejor tener un 20, un 30, hasta un 50, que no tener un cero resta, ¿listo? Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio al ejercicio de investigar los distintos símbolos que representan el Estado-Nación. Para ello voy a dar la palabra, ¿listo? Profe, profe.
Profe, Ay, hijo de madre, no me digan que no me escucharon. no, Cuando les dije que la intención era que habláramos sobre el Estado-Nación. pero dijiste fue lo de los símbolos y diste la palabra. Sí, eso, Ah, ok, yo eso, sí, quiero sí, sí, leer. sí, sí. Ah, bien, bien, me asusté, me asusté. Listo, dale, Melanie, vas. Pues ya había alzado la mano, pero pues no sé. Lo que encontré fue que los símbolos que representan al Estado colombiano es la bandera, el escudo, el himno representa la historia política del país, mientras que el cóndor de los Andes, la palma de cera y la orquídea, la flor nacional de Colombia, exalta riqueza y cultura, fue lo que encontré. Listo, bien, aunque te me adelantaste casi al cuarto punto, pero bien, bien, bien. La intención es que primero que todo investiguemos cuáles son esos distintos símbolos que representan al Estado-Nación. Entonces, lo primero que ustedes hicieron la clase anterior era saber qué era un Estado-Nación, ¿sí lo recuerdan? Entonces, ¿qué es un Estado-nación? Y ahí estábamos hablando de que era pues una unidad territorial con una población en específico, que tenía pues un tipo de gobierno y que a partir de ello pues se consolidaban unas fronteras. Ese ejercicio del Estado-nación tiene pues unas características. Yo no puedo ser Estado-nación porque sí, entonces ya ahorita Melanie nos decía que en el caso del Estado colombiano, que es el que vamos a estudiar ya al final de la clase, pues hay un tema de una bandera, un escudo, todas estas cuestiones, perfecto, va por ahí el tema. Entonces, ahora sí, continuemos con el tema de las palabras. Listo. Verónica y Derly. Entonces, primero Verónica y luego Derly. Dale. Yo pues investigué y busqué las características del Estado-Nación y decía que, pues una de varias, pues decía que la unificación cultural y lingüística de la población sustentada en la idea de nación. La otra dice la unificación de un territorio transitable y sin barreras aduaneras al interior, claramente delimitado hacia el exterior y sobre el cual el Estado ostenta la soberanía. Perfecto, muy bien. Derly, continúa. Profe, pues los símbolos que representan un Estado, una nación, obviamente pues un país tiene que tener su bandera, su himno, sus colores nacionales, sus símbolos y, y un jefe de Estado particularmente dependiendo si es monarca o de democracia. Perfecto, muy bien, muy bien. Listo, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Listo, perfecto. Entonces vamos a dejar en estos momentos un video donde quiero que organicen toda esa información que les he entregado y la complementen. ¿Listo? Entonces se llama El nacimiento del Estado moderno y quiero que vean desde su origen hasta sus símbolos y representaciones para entonces ya venirnos a investigar y definir los tres tipos distintos de gobierno. Ya nos mencionaron dos, ¿no? Por allá nos decían la monarquía. ¿Qué es eso de la monarquía? También nos hablaban de que de la democracia, ¿no? Otra forma de gobierno, ¿sí? Y pues bueno, podemos ver otra, pero pues la vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Y a partir de eso ya miramos cuál es el tipo de gobierno que tiene Colombia y miramos cuáles son los distintos símbolos que representan al Estado colombiano, que ya nos han aportado algunos. Entonces voy a compartir aquí pantalla, espero que ustedes me comenten si se escucha o no. ¿Listo?
El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna.
Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento, los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la Reforma Protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero, con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito.
La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios. Exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración.
Se conoce como reforma protestante al movimiento religioso dentro del... ¿Listo? Entonces, bien, la intención era que a partir de esto nos diéramos cuenta que esa consolidación del Estado-Nación no fue algo per se y que a partir de ello empiezan a generarse pues lo que vamos a mostrar en el siguiente pues video, donde lo que queremos expresar son esas características, ¿no? Que viene a ser lo que ustedes han venido comentando, ¿no? Que es lo que pues básicamente es nuestro interés. Entonces, en estos momentos ya tenemos el tema de la bandera, lo habían dicho ahorita, ¿sí? Y a partir de esa bandera, pues vamos a encontrar algo más importante como el tema de la constitución política y listo. Entonces aquí se los voy a colocar lo que tiene que ver con el Estado, la nación y el territorio. Listo. Listo, ya lo voy aquí. ¿Listo? El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio, relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial.
El Poder Ejecutivo ejecuta políticas y leyes diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una Cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El Poder Judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros Estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura. La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado.
Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado. Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes: el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón. ¿Listo? Bien, entonces ya con esto, con lo que les acabo de presentar, pues la idea es que tengamos un panorama mucho más amplio de lo que es el Estado-Nación, que va mucho más allá de solamente tener una bandera, la Constitución, sino que tiene que ver con un proceso organizativo a partir de las ramas del poder. Ustedes las conocieron: lo legislativo, lo judicial, el ejecutivo, pero también a partir de ello tener un territorio delimitado, entender que una comunidad hace parte del ejercicio del Estado Nacional en la medida de que construye identidades. Aquí normalmente la gente es colombiana cuando juega la selección. Creo que ustedes han visto cómo salen a las calles con su camiseta de la selección, pero el resto ya no son más colombianos. Es porque la cultura que se construyó fue una cultura que se construyó alrededor del fútbol, por ejemplo, ¿sí? Pero no a otras cosas más fuertes como por ejemplo el de lo político. Al día de hoy la gente sigue dejándose manipular. Entonces es importante que tengamos esa interpretación de primero qué es un Estado-Nación, entender que el Estado colombiano se basa en la democracia y que a partir de la democracia es que se supone deben de haber unas representaciones de la población en los diferentes temas. Sin embargo, pues sabemos que es contradictorio porque pues terminan siendo elegidos unas personas que no representan la población, sino sus intereses personales. Esa es como la intención de la clase del día de hoy.
Ya con base en esto del Estado-Nación, de sus características y demás, nuestra intención ya es entrar a lo que fueron las guerras del siglo XX. ¿Por qué teníamos que hacer una introducción desde la democracia y desde el Estado-Nación? Porque es a partir de los países que vamos a empezar a darnos cuenta cuál fue ese tipo de violencia, por qué se dio, pero sobre todo cuáles son esas consecuencias para lo que hoy día vivimos. Entonces vamos a entrar a ver la Primera Guerra Mundial. Importante tener en cuenta que tiene que ver precisamente con un ejercicio en disputa por el territorio. Vamos a ver todo un periodo entre guerras, como lo que tiene que ver la Revolución Rusa, muy importante para el desarrollo de esa Europa del siglo XX. Vamos a ver todo el proceso del periodo entre guerras, con el nacimiento pues, de diferentes ideologías políticas. Y pues así vamos a ir caminando por las diferentes guerras cívicas, por ejemplo, como la Guerra Civil Española, la Gran Depresión, el periodo entre guerras, como les decía, que veamos esos acontecimientos en la dinámica de poder construir esa lectura del territorio o del mundo sobre todo, y que nos lleve a concluir por qué nos encontramos en esta situación en la que estamos y cuáles han sido esas consecuencias, o más bien cuáles han sido esas causas, ¿no? Aquí queremos investigar las causas. Por eso la intención es que ustedes sigan haciendo el ejercicio investigativo y a partir de eso lleguen a la clase de aporte. Voy a dejar las actividades en el Classroom. Recuerden que dentro de 8 días no nos vamos a ver. Sin embargo, pues importante que estén pendientes del Classroom porque vamos a dejar trabajo para dentro de 8 días y para dentro de 15. Entonces vamos a avanzar bastante. La idea es que ustedes pues se organicen con ese tema y aprovechen sobre todo adelantar trabajos para que de esa manera no tengan que pensar en recuperar, sino más bien en responder a la dinámica pues académica con el ejercicio del aprendizaje. Ya para finalizar cierro diciéndoles que para las personas que se encuentran haciendo el servicio social, hemos tenido pues las diferentes problemáticas a partir de la cuarentena, los domingos no nos podemos reunir, entonces estamos utilizando el espacio de los días jueves a las 3 de la tarde para que nos acompañen. Igual ahí mismo por el grupo de WhatsApp estamos enviando otras actividades que se están realizando de manera virtual y pues estamos planteando que si la pandemia continúa, volvamos a los ejercicios de los domingos, pero por lo menos que se mantengan en temas virtuales, ¿listo? Muy pendientes del grupo de WhatsApp, donde estamos viendo, no olviden ingresar a la página de Facebook, Guaches y Guariches por Bacatá, darles el me gusta, empezar a seguirla, no solamente los chicos de la escuela, sino todo el salón de clases, ya que al final, pues, todo esto es conocimiento que a ustedes les sirve, ¿listo? Entonces, ahí también les tendremos en cuenta su participación en la escuela y, pues, obviamente, que las redes sociales no las muevan a partir de reacciones, de comentarios. Verónica, cuéntame. Profe, una pregunta. Las actividades que se hacen virtuales, que usted manda por el grupo, ¿también hacen parte del servicio social o solamente las que son presenciales? No, todas las que yo envié por el grupo. Si no las envió al grupo, no son ejercicios de servicio social. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, que tengan ustedes una feliz tarde y nos vemos dentro de 15 días. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. profesor. Chao, profe, feliz tarde. Vale, chao.